Bienvenidos al noticiero financiero de Desarrollemos TV, el espacio donde traducimos la economía a un lenguaje claro y directo. Hoy hablaremos de cómo el dólar se ha convertido en una gran pauta que mide la estabilidad en la región y en un factor que determina desde el precio de lo que compramos hasta las oportunidades de inversión. Comenzamos. Y para este espacio y para analizar desde una mirada más experta, nos acompaña un especialista en finanzas y MBA con experiencia en 35 años en los mercados de valores y más de 30 años como profesor de finanzas en la materia de mercado de valores. Él es César Augusto Gómez. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia, muy amable por invitarme. Sí, la idea es que hablemos un poquitico hoy de dólar, de qué depende que el dólar sube o baja, cómo nos afecta a nosotros en el día a día. Entonces tú dirás cómo empezamos. Vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué es el dólar y cómo influye en este mercado mundial esta moneda? O sea, uno se pregunta, no, si el dólar bajó, subió, pero ¿qué es el dólar? Esas son de las preguntas simpáticas que a veces como una definición, ¿no? ¿Qué es desmenuzar? Entonces todo el mundo, ¿qué hace esto? Entonces son unas preguntas difíciles, pero podemos decir que el dólar es la moneda por excelencia con la cual la mayor parte del mundo comercia. Entonces uno oye muchos comentarios en el sentido de que es que Estados Unidos se está acabando, está cambiando el imperio, bueno, tanta basura que oye uno por ahí, y que el dólar se va a acabar. De pronto algún día. Pues lo cierto es que, y lo que yo sostengo es que el dólar, ¿por qué es la moneda hegemónica, por llamarlo de alguna forma? Pues porque Estados Unidos es el imperio realmente. Estados Unidos es el mayor comprador de productos de todos los países. Entonces, el día a mí me dicen, bueno, es que el yuan lo va a reemplazar. Bueno, cuando China nos compra a todos. Sí. Cuando nos compra productos China, pues entonces negociaremos en China. En yuanes, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dólar? Vuelvo acá, porque es nuestro principal socio comercial. No solo de Colombia, del mundo entero. Tenemos unos países como el nuestro, que somos más dependientes de ese gran socio comercial que es Estados Unidos. Ellos nos compran cerca del 35%, me puedo estar equivocando en algunos números, pero más o menos el 35% de los productos que nosotros exportamos no los compra Estados Unidos. Por eso, cuando tuvimos ese amago de nuestro presidente peleando con Trump por el tema de los deportados al principio, sí. Con eso no se juega, uno no juega con el principal cliente. Uno de los clientes tiene que atenderlos bien. Correcto. Y cuando es un cliente que nos compra el 35% sí, claro, de nuestros productos, pues con mayor razón. ¿Qué quiere, señor? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo mejoramos nuestra relación? No peleando con él. Okay. Entonces, lo primero es eso, el dólar. ¿Por qué es tan importante? Porque es la moneda por excelencia con la que todos negociamos. ¿Y por qué negociamos con ella? Porque Estados Unidos es el que más nos compra. Punto. Ok, perfecto. César, hablemos un poco antes de Colombia, América Latina, ¿no? Porque hay países, por ejemplo, que tienen hasta la moneda como el dólar, pero también tienen una alta dependencia. ¿Por qué América Latina tiene tanta dependencia al dólar? La pregunta es buena y me gusta. Para ello tengo que contar primero que el dólar primero se veía a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que en general, para donde va el dólar en Latinoamérica es porque en el mundo va para allá. ¿Me explico? Si el dólar está fuerte en el mundo entero, aquí va a estar fuerte. Punto. ¿Dónde? En Brasil, en Chile y en el resto de países como nosotros, ¿no? Recuerden que nosotros somos muy pequeños en el tema del comercio mundial. En Latinoamérica, ¿en quién piensa uno en Latinoamérica? Brasil y México. ¿Listo? Argentina en una época, Argentina está volviendo a ser importante, pero Argentina está más o menos como nosotros, pero nosotros somos pequeños. Entonces, cuando el inversionista dice Latinoamérica, no piensa en Brasil y México. ¿Listo? Entonces, primero, el dólar, si los flujos de inversión mundiales se van para Estados Unidos, que es lo que ha pasado los últimos, bueno, hasta hace un año, los últimos 10, 12 años, el dólar se fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que las demás monedas del mundo se devalúan. Y es lo que hemos tenido. Entonces, se devalúa en el mundo, en Europa, en Asia. ¿Qué pasa en Latinoamérica? También aquí se devalúan nuestras monedas y el dólar se sube. Como les digo, esto es lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años. Sí. No sé si recuerdan, para ya pensar en nuestro país, en Colombia, aquí tuvimos dólar en el 2012 por debajo de 2.000 pesos. Estaba a 1.800 pesos. En Brasil estaba a 1.6 reales por dólar. ¿A cómo está el dólar en Brasil? Está a 5.40, 5.45 reales por dólar, se ha multiplicado por 3.5. En Colombia, ¿cómo está el dólar? Por encima de 4.000 pesos. Más que se duplicó. Entonces, para dónde vaya el dólar, y es la conclusión de esta primera parte, es
que en Colombia el dólar va para donde va en el mundo entero. ¿Listo? Ya veremos el tema interno, cómo afecta, cómo no afecta. Yo siempre hablo de tres pisos, por decirlo de alguna forma. De hecho, varios hablan de ese tema, y es dólar mundial. Primero es el que determina para dónde va. Fortalece en Estados Unidos, los inversionistas prefieren Estados Unidos, o llega un ciclo, como lo tuvimos entre 2002 y 2010, que fue dólar para abajo. En ese ciclo los inversionistas preferían por fuera de Estados Unidos. No quiere decir que no inviertan en Estados Unidos, pero preferían más porque veían más valor en los mercados emergentes, inclusive en Europa también, pero sobre todo en mercados emergentes. Hago un paréntesis. ¿Qué es mercado emergente? Subdesarrollados, como Latinoamérica, como Asia. Esos son los mercados emergentes. Entonces, no sé si lo organizamos. Ciclos: dólar fuerte, dólar débil. Cuando es dólar fuerte, los inversionistas prefieren invertir más en Estados Unidos. Cuando es dólar débil, es porque ven más oportunidades afuera. Y ahí es donde tenemos los ciclos importantes para Colombia, no solo para Colombia, para toda Latinoamérica, que lo tuvimos, como les digo, entre 2002 y 2012, donde los commodities, que ese es otro tema, se valorizan. Recuerden que nosotros producimos commodities, petróleo, cobre, chila, y bueno, todo esto, en general commodities y materias primas. Cuando se valorizan esas materias primas, es porque el dólar está débil y hay mucha liquidez en el mundo. Y nos beneficiamos mucho, sin importar, y aquí entre comillas, el color político que haya. Sí. En algún momento hablaremos de cómo en esa época se subió Lula en Brasil. El inversionista al principio se asustó mucho, pero Lula 1 fue muy tranquilo a los mercados. Lula 2 es otra cosa. Entonces, primer piso, dólar mundo. Okay. Segundo piso, Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica? Decíamos, Natalia, México y Brasil. Entonces, si México y Brasil, al igual que el primer piso, el dólar débil, allá va a ser débil. ¿Listo? Y en Colombia, débil. ¿Listo? Ese es el primer piso. ¿Para dónde vamos? Para donde vaya dólar en el mundo y para donde vaya dólar en Latinoamérica. Punto. Recuerden, Latinoamérica es Brasil y México. Okay. Mucha gente se preguntará porque la gente dice, bueno, sí, lo que acabas de decir, no. Cuando el dólar está fuerte, el peso, digamos, colombiano, peruano y lo demás, se baja. ¿Qué significa eso? Que la gente, bueno, sí, pero ¿qué significa eso en lenguaje claro, común, en qué nos afecta? Genial. Cuando el dólar está fuerte, quiere decir, por ejemplo, hace 10, 12 años, en Colombia el dólar estaba débil, en el mundo entero. Y aquí, con un dólar... ¿Y a qué se debió, por ejemplo? Ciclo de materias primas arriba y dólar débil. Recuerda siempre, ciclos de dólar débil, dólar fuerte, que van acompañados de ciclo de materias primas. El inversionista prefiere invertir fuera de Estados Unidos, entonces ya la mayoría de inversiones van para afuera, por eso hace que el dólar, haya mucho dólar y el dólar baja. Los inversionistas se van para otros países, listo, venden el dólar y se van para otros países, llevan dólar. Entonces, recuerden que el dólar es como cualquier activo, que depende su precio de oferta y demanda. Si hay más dólares en la economía, su precio baja, punto. Y eso es lo que significa dólar débil, que hay muchos dólares, que hay mucha inversión en los países emergentes principalmente, y se benefician los activos de nuestros países emergentes. Como les digo, tuvimos el último ciclo entre 2002 y 2012, donde nos beneficiamos. O sea, algún día hablaremos de acciones, pero las acciones se multiplicaron por 8 y por 10 en nuestros países, mientras que en Estados Unidos tuvo una rentabilidad promedio de, no sé, del 30%, no, menos del 10% anual, inclusive menos, 30% en un periodo de 8 o 10 años. Y luego llega el fin del ciclo, que significa que los inversionistas a nivel global dicen, ya no hay más valor, o de pronto hay una medida de la Reserva Federal de acabar con la liquidez que estaba dando. Mira que es que todo está helado. ¿Por qué había tanto dólar en el mundo? Porque resulta que la crisis del 2008, en algún momento hablaremos de la crisis del 2008, prácticamente iba quebrando el mundo. ¿Por qué? Porque se originó en Estados Unidos. Y recuerda, lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo. El mundo entero. Si a Estados Unidos le da gripa, ¿a nosotros qué nos da? COVID. Pero si a nosotros nos da COVID, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Nada, un vientecito. No, sí. Entonces es lo que pasa en Estados Unidos. Cuando pasa esa crisis, ¿cómo la atienden los gobiernos? ¿Cómo la atiende la Fed? Dando liquidez, bajando tasas de interés y dando liquidez. ¿Qué es dar liquidez? Emitir dólares. E inundó de dólares el mundo entero. Por eso es que todos esos dólares se fueron para los países que te estoy contando emergentes a invertir mejor, porque Estados Unidos está. Luego viene el otro ciclo donde la Fed dice, no voy a dar más liquidez, y entonces se invierten los papeles. Ya la gente dice, miércoles se acabó el dólar débil,
viene dólar fuerte y nos vamos para Estados Unidos. Y eso lo vemos en la bolsa en Estados Unidos, donde la rentabilidad ha sido loquísima desde el 2012-2014 a hoy. Todos los días haciendo unos máximos, mientras que en países como el nuestro, la bolsa no ha despegado. Bueno, este año ha despegado, pero si lo miramos en el periodo de 10 años, todavía estamos por debajo de valores de 2010-2011. César, ahora sí hablemos puntualmente de Colombia, porque tú decías 2002-2012, ¿cierto? La gran auge, digamos, El auge de nuestros mercados, de acuerdo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo estamos? Pues no estamos bien. Realmente, claramente, y lo que tú preguntabas, ¿qué significa que el dólar está fuerte? ¿Y el peso? Significa que nosotros teníamos un dólar en 2.000 pesos y hoy está en 4.000. Eso en términos generales, ¿qué significa? Que los productos que nosotros compramos en Estados Unidos, muchos que son parte de la canasta familiar o que afectan para producir acá, por ejemplo, fertilizantes para el agro, se encarecen. Porque si tú compras unos fertilizantes que te valían, no sé, $1 millón, te valían 2.000 millones de pesos, hoy te valen 4.000 millones de pesos. Ese es el efecto, como paduris, por decirlo de alguna forma, de cómo afecta eventualmente la subida del dólar. ¿Quiénes más se afectan? Los importadores. Entonces, el que tiene un negocio de importación que importa carros, pues aquí le toca subir el precio, de pronto no puede vender igual porque ya no hay compradores para eso tan caro. Y el otro, siempre ganadores y perdedores. ¿Quién gana? Los exportadores. Por ejemplo, los floricultores. Ellos tienen costos en pesos, resulta que ahora venden al doble de precio porque les pagan, porque el dólar vale el doble, así el precio en dólares vale el mismo, pero les pagan el doble en pesos. Entonces siempre hay ganadores y perdedores, pero en general un dólar fuerte es más negativo que un dólar débil. Un dólar débil permite que haya inversión porque llega inversión. Tú sabes que cuando hay inversión pues hay más ganancias de las empresas, los que llegan a invertir en forma directa pues crean empresa, más empleo, cuando hay más empleo entonces hay más desarrollo, sube el nivel de vida de la mayoría de las personas, y cuando pasa lo contrario pues la pasamos un poquito mal. O sea, cuando el dólar está débil, nos conviene a nosotros, por ejemplo. Sí, efectivamente. Para que la gente pueda hacer un comparativo y demás. Nos estabas contando, claro, exportadores, por ejemplo, de flores, ¿quién más se beneficia, por ejemplo? En general todos los exportadores, el país como un todo. Recuerden que nosotros, hasta este gobierno nefasto que decidió no producir más petróleo y no explorar más petróleo, pero nuestro mayor producto de exportación, el que más divisas nos genera, es el petróleo, es Ecopetrol. Entonces resulta que si el dólar está fuerte, está débil, pues realmente nosotros puede que nos paguen menos en pesos, pero es porque el precio del petróleo está altísimo. Entonces, a veces uno dice, no, pero el dólar débil efectivamente no es bueno para el exportador, pero resulta que en commodities como el petróleo, el precio del petróleo en dólares está muy alto. Ejemplo, en el 2007, antes de la crisis, el petróleo llegó a $150. Y hasta el 2014 tuvimos un promedio de dólar de petróleo por encima de $100. Entonces es cierto que el dólar estaba bajo, pero resulta que el valor del petróleo estaba altísimo del barril. Entonces eso nos beneficia a nosotros. Entonces, nosotros como productor y exportador de petróleo, cuando se sube el dólar, puede que nos favorezca el precio, pero es porque el petróleo está a un precio mucho más bajo en dólares. Entonces como que se netea. Pero más que eso es que entre más produzcamos petróleo, pues más vamos a recibir plata. Punto. ¿Quién más se beneficia? En general, cuando el dólar está bajo, se benefician los importadores. Cuando el dólar está alto, se benefician en general los exportadores. Y al colombiano de a pie, una persona que dice, no, una ama de casa, por ejemplo, una persona ¿cómo que... lo afecta? Sí. Por ejemplo, la inflación. Si el dólar está alto, está exageradamente alto, y cada vez sube más, eso afecta los precios de muchos productos que necesitamos para nuestra canasta familiar, ya sea porque los importamos o porque, como te ponía el ejemplo, los fertilizantes ahora, los fertilizantes que utilizan para el agro y para producir alimentos, pues se encarecen, y eso le pega a la inflación. Que es otro fenómeno también para explicar en algún momento, porque no solo obedece a eso, obedece también a un orden mundial de qué está pasando con los precios en todo el mundo. Por eso es que hoy tenemos una inflación que está creciendo, o un índice que está creciendo a un menor ritmo, pero no quiere decir que no esté creciendo. Ese es otro capítulo. Explicar bien qué es la inflación, cómo nos afecta y por qué no debe uno decir que la inflación está bajando. La inflación no está bajando. La inflación siempre sube. A menos que haya baja en los precios, que eso es un fenómeno que se llama deflación. De eso hablaremos también en otro programa financiero. Pero César, hay algo que también se pregunta a la gente, digamos, este año,
con el gobierno Petro y demás, que decía la gente, no, el dólar está bajando, mire toda la cuestión, aún a pesar de las guerras, por ejemplo, porque claro, el dólar también depende de lo que pasa exteriormente, por ejemplo, las guerras en este año, y la gente dice, no, sí, sube, baja, qué increíble, mire, Petro nos tiene top, porque mire ese dólar. Sí. ¿Qué decirles? Lo que hay que decir de esto es que, recuerda, el dólar en general depende de lo que pase con el dólar mundo. Yo un poquitico para ponerlo en contexto, hay un índice que se llama el índice DXY, que es el que mide el dólar contra las monedas fuertes. En esencia contra el euro, que pesa el 57%, el yen pesa el 11% más o menos, y la libra esterlina un 9%. Con eso tenemos prácticamente. Ese índice DXY nos dice para dónde va el dólar. Contexto, este año, ese índice DXY estaba en 110 puntos a principios de año, hoy está en 98. Es decir, el dólar ha bajado. Sí. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica de acuerdo a lo que hemos comentado? Pues que el dólar también ha bajado. ¿Por qué? Porque manda el mundo. En México el dólar estuvo a 21 pesos mexicanos por dólar, hoy está en 18,5. En Brasil el dólar estuvo por encima de 6, casi 6,30 reales por dólar a principio de año, hoy está en 5,45. En Colombia el dólar estuvo en 4.500, 4.400, hoy está en 4.000. Entonces baja, no baja ni por Petro, no, baja porque está bajando en todo el mundo. Ojo, cuando esto va subiendo también sube. Si el dólar está subiendo afuera, recuerdan ese que hablábamos del ciclo de dólar fuerte entre 2012, 2014 y 2022-23, el dólar para arriba en el mundo, aquí también. Pero ¿qué hace que por ejemplo, ¿cómo lo explico? La parte interna, ¿dónde pega? Si Petro, como cuando se subió Petro en el 2022, el dólar iba subiendo en todo el mundo, aquí también. Pero él empezó a hablar sus babosadas y el dólar se disparó. O sea, se subió mucho más de lo que se estaba subiendo en el mundo entero. Entonces, la parte interna, que es lo que quería hablar de ese tercer piso, o atenúa los movimientos un poco o los exacerba. En este caso, claro, el inversionista salió volado. Asustado. Primero, el dólar está subiendo en todo el mundo. Y segundo, viene Petro a decir todo lo que empezó a decir y se disparó el dólar. Por eso, cuando él llegó a la presidencia, pues no, la gente mide desde que llegó y entonces hablan y que Duque, no, nada. Y el inversionista no es bobo. Cuando él quedó elegido, cuando empezó a verse que iba a quedar, desde ahí se mide. O sea, no se mide desde que tomó posesión, no se mide. Como desde la campaña, más o menos antes. Pero cuando ya está viendo uno que el tipo iba a quedar. Entonces el dólar estaba más o menos, de hecho en elecciones, el dólar estaba en Colombia a 3.900 pesos. 4 o 5 meses después, por allá en octubre, tal vez del 22, llegó a 5.200. Y estaba subiendo en todo el mundo, pero acá se disparó. Se elevó mucho más. Se elevó mucho más. Por Petro. Por Petro, por un asusto a los inversionistas. Ahora, ¿qué pasa después en el mundo entero? El dólar baja y aquí también baja. Y los inversionistas se acomodan y empiezan a decir, bueno, vamos a ver si logramos torear esto, si el tipo va a poder hacer o no hacer todas las barrabasadas que prometió. Y empiezan a ver que efectivamente empieza a meter cosas, pero empiezan a encontrar un muro institucional que en general funciona. Lo retiene. Que lo detienen y lo contienen, y ahí los inversionistas se calman. Y ese es un capítulo especial para hablar de lo que está pasando este año, que eso lo llamamos el trade de elecciones o el trade electoral, y es que el dólar está bajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajando, aquí también, pero estamos tranquilos y mucha gente se pregunta, pero por Dios, si es que lo que está pasando en Colombia y el déficit fiscal, no, eso tranquilos, eso están tranquilos, mientras sigan pensando que aquí va a haber un cambio de gobierno en términos ideológicos. Sí. O sea, si vuelve a quedar la misma ideología, yo creo que es un apague y vámonos. No quiero ser dramático, pero creo que estamos en un punto de inflexión bien importante entre este año y el otro. Pareciera ser que los inversionistas a nivel mundial que tienen inversiones en Colombia están relativamente tranquilos, contentos, viendo que más o menos ha funcionado la institucionalidad. Y te voy a poner un ejemplo. En el mundo entero el dólar se subió desde el 2012 a 2024, 23 como mencionábamos. En Colombia se subió decía de 1.800, 2.000 a 4.000 o a 5.000 en su máximo. En Brasil se subió de 1.6 a 6, todo esto. En Argentina también subió. ¿Quién estaba gobernando en Argentina entre el 2010, 2000? Pues los Kirchner y toda esta bandada que está arrancando con el país. Entonces, en esa época el dólar también subió. Entonces dicen, pues estaba subiendo todo el mundo. Sí, pero es que en Argentina se subió de 8 o 10 dólares
pesos por dólar a 1.000. Entonces, ese es el efecto que cuando sí influye esos gobiernos. Claro, cuando se rompe la institucionalidad. ¿Y cómo se rompe la institucionalidad en Argentina? Se tomaron las pensiones, los fondos de pensiones los nacionalizaron, acabaron con la independencia del Banco Central, y bueno, hay más ejemplos que un ejemplo en Europa de eso muy parecido, Turquía. Turquía tenemos un presidente populista, aunque es de derecha, Erdogan, pero también rompió la institucionalidad, y de tener el dólar hace unos años en 10 liras turcas por dólar, hoy vale 40. Imagínate. Para que tengamos en la cabeza qué es lo que pasó en Argentina, es como si el dólar en Colombia estuviera hoy a, no sé, 200.000 pesos. Sí. Ese es el efecto. Tremendo. O sea, tú que es de tu análisis para cerrar eso también tan interesante, ¿no? Porque la gente, para los que dicen, no, esto es gracias a Petro y demás. O sea que si llega un gobierno, por ejemplo, el otro año, elección 2026, de izquierda, probablemente entonces la inversión extranjera se vaya. Yo sí me temo que si se perpetúa esta ideología en Colombia, en el poder, yo creo que ya el inversionista dice, no fue, y seguramente vamos a tener más fugas de capitales de las que hemos tenido. Recuerda que también tenemos una migración terrible. Más de 3 millones leía yo, bueno, no sé si la cifra estoy exagerando, pero más de 1 millón sí, desde el 2022, con el nuevo presidente, pues sí ha ido gente en Colombia, sí. Lo que llamamos fuga de cerebros. Entonces, el pensar que se van a perpetuar, yo creo que sí sería un golpe a la nuca. Y hablando de Colombia, la deuda externa, porque claro, sube el dólar, también sube la deuda externa. ¿Cómo vamos en la deuda externa en este gobierno, por ejemplo? Qué buen punto. Claramente la deuda se ha disparado, no solo la interna, sino la externa. Y qué bueno que me acuerdas eso, porque cómo nos afectan también temas como el dólar. Que resulta que si tú tienes una deuda externa en dólares y el dólar se sube, pues nuestro costo también se sube. En pocas palabras, desde el 2010 se nos ha duplicado la deuda que tenemos afuera. Desde el 2010-2012 se nos ha duplicado la deuda que tenemos afuera solo por efecto del dólar. Súmale que los gobiernos, y que se enloqueció endeudándose mucho gastando. Y fuera eso gastando, porque es que, y eso es lo que llamamos el déficit fiscal, ¿no? Que se agranda y se agranda. ¿Por qué? Porque tú aumentas gastos, aumentas deuda, o sea, más gastos, porque vas a tener más intereses, y los ingresos no aumentan, están disminuyendo. Y una de nuestras fuentes principales de ingresos es Ecopetrol, y ya sabemos lo que está pasando con las utilidades de Ecopetrol. Entonces, efectivamente, pero el punto es, bueno, ¿cómo nos afecta también? Pues que nuestra deuda se encarece, o sea, vale más, lo que tenemos que pagar por intereses vale más, y eso pues, un país es como una empresa o como una familia, tiene un tema de ingresos y egresos. Si tus gastos siguen subiendo, pues tú cada vez estás más enredado y más enredado. Y ese es un tema de la deuda externa, no solo externa, sino interna, que también se ha disparado. Bueno, César, muchísimas gracias por esta clase magistral en un video, hablando qué es el dólar, en qué influye el dólar, cómo nos influye aquí también al colombiano de a pie, a las personas que importan, que exportan acá en Colombia. Muchísimas gracias también a ustedes por estar conectados. Y les tenemos una pregunta. Para ustedes, ¿cómo sienten el impacto del dólar en su vida diaria? ¿En lo que compran, en lo que pagan o en sus ahorros? Los leemos aquí en Desarrollemos TV y hasta una próxima.